Estaba comentando que en esta semana se abre una nueva unidad porque vamos a ingresar a la literatura hispanoamericana, ¿ya? Y es importante tener en cuenta por qué vamos a empezar o por qué se empieza dentro del temario desde el modernismo, ¿ya? Hago un pequeño recuento rápido de algunos aspectos, ¿ya? Para luego ir a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Em, el modernismo, ¿ya? Es una etapa muy representativa y muy importante dentro de la historia de la literatura hispanoamericana, ¿ya? Y esto, ¿por qué? Vamos a recordar acá algunos aspectos. Em, ¿Ya? Entonces, dentro de la historia de la literatura hispanoamericana, ¿ya? El modernismo se convierte en un punto de quiebre, ¿ya? Este modernismo se va a ubicar a fines del siglo XIX, inicios del XX, y, repito, se marca como un punto de inflexión, ¿ya? Eh, Porque va a romper con el modelo o con el carácter de la literatura hispanoamericana que viene desde la colonia, ¿ya? Ese carácter tiene que ver con una actitud dependiente, ¿no? Toda la literatura hispanoamericana antes del siglo XIX estaba concentrada sobre todo en los modelos españoles, ¿no? Y era dependiente precisamente de esos modelos. En cambio, a partir del modernismo se busca romper ese vínculo y los escritores inician una etapa de búsqueda, de exploración, de no solamente de autenticidad, de originalidad, sino también de modernidad, ¿ya? De espíritu, que los, digamos, vincule con la tradición moderna, que a fines del XIX es sinónimo de la tradición europea, sobre todo. Ujú. Ajá. Ya, correcto. A ver, un segundito acá, mi jefa, a ver, un momentito. Ujú. Ya, ahora sí. Bien. Ya, entonces, eso es lo que significa sobre todo la etapa del modernismo, ¿no? Una suerte de ruptura, de búsqueda de novedad, de búsqueda de originalidad. Y entre las características que va a distinguir al modernismo, vamos a encontrar acá el cosmopolitismo, que va a significar una apertura a la cultura europea y norteamericana, ¿no? Porque como mencionaba hace un momento, el modernismo, o mejor dicho, la literatura hispanoamericana estaba sobre todo engarzada en el modelo español, en la tradición. Entonces los modernistas buscan abrir, ¿no? Un nuevo camino, un nuevo estilo. Y en esa búsqueda eh, vamos a fusionar modelos, ¿ya? Los escritores modernistas vinculan tanto la tradición europea como la tradición, digamos, española, como en algunos casos también tradiciones autóctonas, ¿no? Entonces hay una suerte de búsqueda de síntesis, ¿ya? Que es lo que va a reforzar sobre todo la idea de esta identidad, de esta nueva voz.
También encontramos el hispanoamericanismo, ¿no? Que viene a ser la identidad del escritor identificándose con Hispanoamérica. Claro, eso para nosotros tal vez resulta algo normal, pero en el siglo XIX es un cambio, ¿ya? Porque el siglo XIX y los siglos anteriores, el escritor, ¿ya? No se define como hispanoamericano, ¿no? Sino se define mirando España, ¿no? Mirando la metrópoli, ¿no? Y entonces el escritor, ¿sí? Sobre todo en la colonia, se siente más español que hispanoamericano. Entonces, este rasgo del modernismo que define el espíritu hispanoamericano como una identidad es uno de los grandes aportes también de los escritores de este periodo. Y el esteticismo y exotismo, que viene a ser uno de los rasgos, digamos, definitorios, ¿ya? O más distintivos del modernismo, ¿ya? Porque a través de estas formas, digamos, sugerentes, esteticistas, exóticas, ¿no? El modernismo busca recrear, ¿no? La esencia del arte, ¿no? O recuperar o exaltar, ¿no? La esencia del arte, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una mirada general con respecto a lo que podemos nosotros precisar sobre el modernismo, ¿no? En esta semana se va a trabajar al representante más emblemático del modernismo, que es Rubén Darío, ¿ya? ¿Por qué Rubén Darío es tan importante? Porque Rubén Darío va a, para algunos es fundador del modernismo, ¿ya? Iniciador del modernismo. Para otros es un representante, digamos, fundamental del modernismo, ¿ya? Sea uno, sea otro, la, el peso de Darío dentro del modernismo es incuestionable. Y ese peso va a estar sobre todo determinado porque Rubén Darío le da forma al modernismo, ¿ya? Porque el modernismo en sus inicios es como un espíritu que va aflorando en diversos escritores, ¿no? Que van en búsqueda, ¿no? De esas formas nuevas, de esa exploración de lo moderno. Pero lo que hace Darío es darle un sentido a todo, ¿no? Y después de Darío ya el modernismo tiene carácter, tiene estilo, tiene proyecto, tiene sentido, ¿no? Y ese es el gran aporte de Rubén Darío. Uno de los textos fundamentales en ese sentido, ¿no? En los aportes de Rubén Darío es el libro Azul, ¿no? Azul es un libro, eh, digamos, em, que no se puede definir porque es un libro híbrido, podríamos decir, ¿no? Híbrido en el sentido de que contiene un conjunto de cuentos y contiene un conjunto de poemas. Es decir, es un texto tanto del género narrativo, del género épico, como del género lírico. Entonces, por eso es difícil precisarlo, ¿no? Sin embargo, hay un punto en común que es lo que va a unir estas dos partes del libro, ¿no? Azul, y es el estilo, ¿no? En los cuentos, Darío nos entrega a nosotros una temática típica del modernismo, ¿no? Exotista, em, eh, eh, cuestionadora también con respecto a la naturaleza del arte, ¿ya? Y ese va a ser uno de los grandes temas de el modernismo, ¿no? Uno de los grandes temas que sitúa Rubén Darío, que es la situación del artista o la situación de rechazo al artista en el mundo moderno. Aquí lo describimos rápidamente, ¿no? La idea es que el arte en la modernidad, ¿no? Que se está iniciando en el siglo XIX o que se está, digamos, apuntalando en el siglo XIX, el arte pasa a convertirse en un medio, en una mercancía, ¿no? Eh, y en ese sentido, el artista tiene que vivir de su arte o trata de vivir de su arte, ¿no?
Esto tal vez para que se entienda el sentido, si nosotros nos vamos hacia atrás, hacia siglos pasados, el artista tenía un estatus, ¿ya? Principalmente dado o motivado por el, digamos, por su carácter sublime, ¿no? En la antigüedad, muy en la antigüedad, el artista era como una suerte de dialogante con los dioses, por ejemplo, recordemos a Homero, o en el Renacimiento, ¿no? El artista era un ser que era protegido por las grandes familias, ¿no? Era considerado un elemento clave, ¿no? Dentro de la cultura, ¿no? Pero dentro de la modernidad, ya en el siglo XIX, el artista es desplazado, ¿no? Y el arte, su obra de arte, también, ¿no? Y la obra de arte pasa a convertirse en un objeto mercantil, ¿no? Entonces, en ese contexto, el arte y el artista se degradan, ¿no? El mundo moderno ve al arte y al artista como un objeto secundario, complementario, suntuario, ¿no? Y es a eso, ¿sí? A lo que se refiere Darío cuando nos presenta en sus relatos una reflexión precisamente en torno a la naturaleza del arte y el artista. Entonces, ese es uno de los grandes temas, por ejemplo, que plantea Rubén Darío en los cuentos, ¿no? Eh, pero lo que más se destaca, además del tema, en los cuentos de Azul, es el estilo, ¿sí? Rubén Darío imprime un estilo nuevo a la prosa. ¿De qué manera? Lo imprime porque añade, o mejor dicho, vincula en la prosa elementos líricos, ¿no? Y eso es lo que, digamos, va a darle el estilo, ¿no? A la prosa modernista, ¿no? Eh, y es por eso el punto en común que encontramos nosotros, ¿no? Entre los cuentos y los poemas, es decir, temáticamente, digamos, se distancian, ¿no? Pero en cuanto al estilo, ambos contienen eh, imágenes plásticas, elementos poéticos, sonoridad verbal, ¿no? Subjetividad lírica, es decir, es una suerte de lenguaje, ¿no? La prosa que emplea un lenguaje más elevado, más estético, ¿no? Cercano por eso a la lírica, ¿no? Y ese es el estilo, ¿no? De que va a imprimir Darío y es el estilo que va a adoptar, sobre todo el modernismo, ¿no? Eso es lo que señalábamos hace un momento, ¿no? Darío es el que da forma al modernismo, ¿no? En gran medida. Muy bien, esta es una visión así rápida. Vamos ahora a ver, antes de comentar sobre Pablo Neruda, veamos algunas de las preguntas de esta semana, ¿ya? El objetivo, ¿ya? De este espacio es absolver dudas, ¿ya? Más que simplemente dar claves, es absolver dudas, ¿ya? Entonces, y sobre todo explicar el sentido de alguna de las preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a ir resolviendo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, este, escriben en el chat o abren el micrófono, ahí me interrumpen simplemente, no hay problema, ¿ya? Y plantean su inquietud. Ahí veo a Donald. Donald, ¿qué tal? Acabo de ver que has ingresado. ¿Sí? Muy bien. A ver, veamos la primera pregunta. Dice, con respecto al valor de o, verdad o verdadero o falso, ¿no? De los siguientes enunciados en torno al modernismo hispanoamericano, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, ¿no? Es decir, son enunciados generales, ¿ya? Eh, pero no se especifica el tema, ¿no? No se especifica el tema. Ese es digamos, ese es un detalle que a veces nos topamos con las preguntas, ¿no? Porque lo ideal es que cuando nosotros nos acercamos a la pregunta, pues ésta nos mencione con mucha claridad cuál es el tema de la pregunta. En cambio acá es un poco abierta, entonces hay que ir con mucho cuidado, ¿no? A la hora de absolver las dudas. A ver, la primera dice, la poesía expresa un interés por la naturaleza
y la vida del campo. Uno de los grandes temas del modernismo es la vida urbana, ¿ya? Es decir, todo lo que tenga que ver con modernidad, todo lo que tenga que ver con idea de, digamos, eh, avance, desarrollo, cambio, el modernismo lo adopta, ¿no? Y eso se va a ver reflejado sobre todo en el ambiente urbano, ¿ya? Entonces, la uno es falsa porque habla del interés, pero en la vida del campo, ¿no? Eso no es modernismo. Modernismo es ciudad, urbe, ¿ya? Y en esa búsqueda es que los modernistas se proyectan, por ejemplo, al ámbito europeo, ¿no? Y lo configuran, digamos, ese ámbito europeo como el espacio urbano. Entonces, la uno no es por eso, ¿no? La 2, ¿no? Esta es la clave, ¿no? La A. La 2 es verdadera. Dice, el artista se siente marginado por una sociedad materialista y consumista. ¿Ya? Claro, es lo que estábamos comentando hace un momento. O sea, lo explico de otra manera en tal caso. Nosotros vivimos en un mundo que llamamos modernidad, ¿ya? Y la modernidad como concepto, así como mundo, como época, s- se inicia a fines del siglo XVIII, ¿ya? Y a lo largo del siglo XIX se va consolidando un sistema, ¿ya? No solamente moderno, sino capitalista, consumista, ¿ya? Un sistema que se sostiene, voy a ser quizás un poco simplista, pero es para ser descriptivo, ¿ya? Que se sostiene sobre la base de una lógica muy concreta, que es todo lo que está dentro del sistema tiene que producir algo. ¿Ya? Este algo es el capital. Todo objeto, todo elemento dentro del sistema tiene que producir un capital, esa plusvalía, ¿ya? Dinero en otras palabras, ¿ya? Si hay un objeto que no produce, ¿sí?, esa plusvalía, ese dinero, el sistema inmediatamente lo elimina, lo excreta, ¿no? El sistema es como una máquina, todo tiene que funcionar y el objetivo es la producción del capital, ¿ya? Em, ¿Sí? Si no pensemos, por ejemplo, este tema también lo habíamos tocado cuando se habló de la metamorfosis de Kafka. Kafka también nos describe ese sistema, ¿no? Gregorio, ¿no? Gregorio, ¿no? Convertido en insecto, ya es un ser que no puede aportar, ¿no? Que no contribuye, ¿no? Y entonces la familia lo margina. Y cuando Gregorio no solamente no contribuye, sino que se vuelve inclusive un estorbo para la producción, ¿ya? El dinero, la familia quiere conseguir dinero, alquila una habitación y los huéspedes cuando ven a Gregorio se quieren marchar. Entonces el sistema lo excreta, ¿no? Y la familia al final se olvida de Gregorio, Gregorio se queda en su habitación, encerrado, y se muere. Entonces, la lógica del sistema es ese. Todo tiene que producir y lo que no produce, pues lo excreta. Muy bien. Entonces, dentro de ese sistema, el arte que viene pues desde los orígenes de nuestra cultura, el arte aquí se trastoca. ¿Por qué? Porque el arte no cumple un fin utilitario. Una obra de arte no tiene un fin utilitario, no es una silla, no es una mesa, ¿ya? Su único fin, el fin del arte, si le podemos llamar fin, es producir, ¿no? Esa emoción, ese sentimiento estético, ¿ya? Y entonces, eso no es parte del sistema capitalista. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Dos cosas, ¿no? O transforma el arte en un objeto comercial, ¿ya? Y entonces, este, los libros, los poemarios, las creaciones tienen que someterse al costo, o el sistema lo que hace también es degradar el arte, ¿no? Es decir, convertirlo en una actividad
este, por ejemplo, una actividad innecesaria, ¿no? El arte lo ve así, ¿no? Y la sociedad lo ve así, ¿no? Y entonces, eso tiene que ver con la idea que estábamos viendo acá. El artista se siente marginado, ¿no? ¿Por qué en los tiempos modernos el artista es marginado? Porque el sistema no ve productivo al artista, ¿no? El artista que anda creando sus poemitas, que anda creando, etcétera, el sistema no lo ve productivo, ¿no? Es más, lo ve inclusive, eh, digamos, no voy a decir peligroso, pero sí lo ve cuestionador. Entonces el sistema tiende a marginar al artista y también a su arte, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es parte de ese sistema materialista y consumista que es el sistema moderno. Entonces, eso es lo que le sucede al modernista y de eso es sobre lo cual hablan también los escritores modernistas, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahí veo también a Luis, ha ingresado. Buenas noches, Luis. Recuerden, cualquier duda, pregunta, escriban en el chat o interrumpan, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien. La 3 es falsa. ¿Por qué es falsa? Dice, el escritor modernista rechaza el arte clásico y prefiere el arte popular. Es al revés, en realidad, ¿no? El artista modernista, digamos, exalta o se centra en el arte clásico, ¿ya? Y rechaza el arte popular, ¿ah? Porque el artista modernista es esteticista y en ese sentido va a apelar a las formas clásicas y va a considerar el arte popular como un arte vulgar, ¿no? Esto hay que verlo dentro de la época, ¿ya? O sea, la actitud modernista, ¿ya? ¿Por qué es esteticista? Porque en el fondo el modernista lo que está tratando es de recapturar el sentido y la esencia de la obra artística, ¿no? Toda obra artística, decíamos hace un momento, cumple un fin, ¿no? Si lo podemos llamar así, que es producir la emoción estética, ¿no? En el sujeto. Y en ese sentido, ¿ya? Ese objetivo se va a cumplir a partir de modelos clásicos. Eso es lo que entiende el modernista, ¿ya? Y entonces tiende a rechazar el arte popular. Además, también ahí tiene que ver mucho el hecho de que los modernistas eh, se sienten diferentes a la sociedad, ¿ya? Porque es una sociedad que los margina, ¿ya? Entonces, en ese sentido, guardan distancia, ¿no? Y se alejan de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es incorrecta la 3, ¿no? No rechaza el arte clásico, sino lo toma como modelo, inclusive el modernista. Y la 4 es verdadera, dice, los modernistas muestran preocupación por la mercantilización del arte. Correcto, que es lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? El artista ve cómo se degrada su arte y en ese sentido busca recuperarlo, ¿no? Es como lo que sucede en uno de los relatos de Azul, ese relato muy conocido que es El Rey Burgués, ¿no? En El Rey Burgués, Darío nos cuenta la historia de un poeta que va hasta el castillo del rey, ¿no? A reclamarle. ¿Y qué es lo que le reclama? Le reclama el hecho de que la poesía se ha vulgarizado o se ha, digamos, em, la queja es, todos ahora escriben, dice el poeta, ¿no? Todos critican, hasta el pastelero, dicen, ¿no? Hasta el pastelero compone versos. Y el poeta termina su, su queja, ¿no? Reclamándole al rey, ¿no? Y le dice, ¿dónde está el ideal? Le dice, ¿no? ¿Dónde está el ideal? ¿No? Se refiere ahí a que la esencia de la obra de arte se ha perdido, ¿no? Y el poeta anda preocupado y por eso va y le pide al rey, ¿no? Que haga algo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver este tema de la preocupación de los modernistas por la mercantilización del arte, ¿ya? Por la vulgarización del arte, se puede decir también, ¿no?
Claro, ahora, y volviendo al relato de Darío, ¿no? Al poeta no le va bien al final, ¿no? Porque cuando el poeta va y le dice al rey, oye, ¿qué hacemos? La decisión del rey es tomar al poeta y obligarlo a entretenerlo. Lo obliga a entretenerlo, ¿no? Le da una cajita de música, lo pone en el patio, en el jardín del castillo y le dice, ¿no? Que tiene que girar la manivela cada vez que pase el rey para que la música lo entretenga, ¿ya? Y la música que emite esa cajita no es una música, según los modernistas, fina, ¿no? Sino es música popular, ¿no? Y el rey le dice, ¿no? Pieza de pan por pieza de música, le dice, lo cual también es una señal de esta idea de mercantilización del arte. Entonces, ese es el contexto de ese enunciado 4, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos la clave que es la 2 y la 4. ¿Sí? Muy bien, no sé si ahí tenemos alguna pregunta. Veo también a Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí revisando algunas de las preguntas de esta semana y también tomándolo como excusa para ir recordando algunos aspectos de de los temas de esta semana. ¿Sí? Así que cualquier duda, por favor, pueden abrir el micrófono o pueden también escribir en el chat, ¿no? Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos pide, acá dice, ¿no? ¿Qué característica del modernismo hispanoamericano se aprecia en los siguientes versos del poema Blasón de Rubén Darío? ¿No? ¿Qué características? Características, dice, ¿no? Quiere decir, van a ser dos, ¿no? Del modernismo hispanoamericano se aprecian en los siguientes versos. Las características que hemos estado mencionando hace un momento son, ¿no? Esteticismo, exotismo, cosmopolitismo, sincretismo, hispanoamericanismo o americanismo, ¿no? Entonces, eh, a ver, revisamos, ¿no? Revisamos. Ajá. Ya, y dice, y del asa de una ánfora griega en su cándido cuello, que inspira como prora y ideal que navega, es el cisne, de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda, blanco rey de fuentes Castalia, su victoria ilumina el Danubio. Y creo que ya ahí algunos probablemente ya se han dado cuenta, ¿no? Porque ese rasgo, que es el exotismo, ¿no? Esa es la clave. Aquí vamos a la clave, la A, ajá, ¿sí? Se destaca aquí por los elementos. ¿Qué es lo exótico? Lo exótico es lo raro. O sea, la palabra exótico en sí esencialmente significa raro, es decir, fuera de lo común. Eso es lo exótico, ¿ya? Entonces, dentro del ambiente modernista, ¿ya? Lo exótico nos va a presentar personajes y objetos que no son comunes en el mundo cotidiano hispanoamericano, ¿ya? Y entonces por eso nos habla de la ánfora griega, nos habla del cisne, nos habla de Leda, ¿no? Del blanco rey de la fuente Castalia, ¿no? Nos habla del Danubio, ¿ah? De elementos, ¿no? Que son extraños al ambiente cotidiano, ¿no? Eso es el exotismo. Y en el caso del modernismo, ese exotismo va acompañado de esteticismo, porque lo comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que busca principalmente el modernista? Defender el valor estético de la obra de arte, ¿no? Un valor estético que va a ser o viene siendo degradado por ese sistema de la modernidad que todo lo materializa, que todo lo torna consumo, ¿no? Entonces el artista quiere defender ese valor del arte, que es su valor estético, y por eso apela a exaltar
la belleza clásica, ¿no? Las formas, ¿no? Y uno de los recursos es el exotismo, ¿no? Y es por eso que los elementos exóticos en el modernismo son bellos, es decir, exaltan o transmiten, ¿no? Estos valores de belleza, ¿no? Por eso hablamos de princesa, hablamos de castillos, ¿no? Pero castillos, ¿no? Eh, finos, ¿no? De cristal, nacarados, o nos habla de ninfas, ¿no? Es decir, nos presenta un ambiente exótico, pero bello. Ese es el planteamiento del modernista. Entonces, el exotismo y el esteticismo están muy unidos, ¿ya? Muy unidos, ¿no? En una pregunta, o los presentan juntos o solo presentan a uno, ¿no? Pero complicado, ¿no? Que esteticismo esté en una clave y exotismo esté en otra, ¿no? Porque son muy, muy, muy cercanos dentro de el modernismo. Mm, ¿Por qué no la ve? Bueno, la ve no porque no hay cosmopolitismo y obviamente no hay americanismo. ¿Cómo sería americanismo? Pues que nos plantee referencias a Hispanoamérica, ¿no? Que nos hable de alguna manera de la cultura o de algún lugar, ¿no? O de la identidad hispanoamericana o del continente, por ejemplo, ¿no? Pero en los versos no se expresa esa idea. Ahora, tampoco es cosmopolita, pero acá tal vez me detengo un poquito. ¿Por qué? Porque muchas veces me han preguntado, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el cosmopolitismo y el exotismo? Lo digo porque algunos estudiantes suelen confundir, o sea, no delimitan, ¿no? Un concepto de otro, cosmopolitismo y exotismo, y no lo hacen ¿por qué? Porque en líneas generales los dos conceptos tienden a hablar de, en algunos casos, coinciden ahí, tienden a hablar de Europa, como por ejemplo acá, ¿no? Danubio, ¿no? El Danubio es un río europeo. Y entonces ahí es donde hay veces les genera la duda, ¿no? Porque si habla del Danubio, ¿es exotismo o es cosmopolitismo? ¿No? Entonces ahí es donde muchas veces les surge la duda, ¿no? En algunos casos. Em, lo cosmopolita, ¿ya? Tiene que ver con una actitud del modernista de querer, digamos, absorber y participar de la cultura universal, ¿ya? Y en lo literario esto se refleja en el ánimo de querer asimilar las diversas tendencias y modelos estéticos, ¿no? Que se muestran, ¿no? Principalmente en Europa, en Norteamérica en aquella época, ¿no? Es decir, absorber esa cultura europea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, normalmente el tema de lo cosmopolita va por ese lado, ¿no? Es decir, por los elementos eh, que referencian, ¿no? El espacio europeo, ¿no? La urbe, ¿no? La cultura. Entonces, en ese sentido, la presencia del Danubio, acá del río, podría interpretarse como cosmopolitismo, o sea, podría interpretarse, ¿no? Pero no, acá la B definitivamente se elimina por americanismo, no hay ningún elemento americanista. La C se elimina por el sincretismo, ¿ya? El sincretismo modernista, ¿qué es? Eh, para entenderlo hay que recordar la situación del modernista, ¿ya? Esta situación está dada en una época en la que la cultura hispanoamericana está saliendo del periodo colonial. Araceli, te veo con la mano levantada. Dime, sí, sí. Profesor, buenas tardes. Bueno, sí.
Dime. Profesor, disculpe, respecto a la semana 7 sobre a Gustavo Adolfo Becker, quisiera saber a qué se refiere la estética de lo grotesco. La estética de lo grotesco. Ya, muy bien. Vamos entonces a responder tu pregunta, ¿ya? Eh, romanticismo, ¿ya? Vamos hacia el romanticismo. Como bien saben ustedes, el romanticismo es una actitud, es un espíritu, es una estética que se opone y que rechaza el racionalismo, ¿ya? Y con el racionalismo, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con lo clásico, lo tradicional, el romántico lo rechaza, ¿ya? Lo rechaza, ¿sí? En el caso, ¿ya? De lo grotesco, es una propuesta romántica, lo grotesco, en rechazo, ¿sí? Al esteticismo clásico. ¿Cómo es esto? A ver, miren. Los clásicos, ¿ya? Los clásicos racionalistas, ¿sí? Señalan que en la obra de arte, ¿ya? Produce, digamos, una reacción en el espectador o en el lector debido a que el lector o el espectador contempla, ¿sí? Conceptos elevados o formas elevadas, ¿no? Formas que se sostienen, por ejemplo, en la armonía, la claridad, el orden, la proporcionalidad. Entonces, ahí estamos entrando al tema de lo bello, ¿sí? Para el arte clásico, la contemplación de lo bello, pero lo bello, ojo, desde el concepto clásico, ¿ya? Es decir, lo bello es armónico, equilibrado, ¿no? Ordenado, proporcional, eso es lo bello. Entonces, para el arte clásico, el espectador, al contemplar esas formas bellas, ¿sí? Se genera en el espectador la emoción estética, ¿ya? Que es este trance, ¿no? Que experimenta, ¿no? Lector o espectador al contemplar una obra de arte, ¿no? Muy bien. Pero vienen los románticos y los románticos les dicen a los clásicos, le dicen un momentito, tú estás equivocado, le dicen. ¿Ya? Porque los clásicos son racionalistas, entonces el romántico es antirracionalista y anticlásico también, entonces les dice no, tú estás equivocado. La emoción estética, le dice el romántico, no solo se produce al contemplar lo bello, sino que también se puede producir al contemplar lo feo, lo inarmónico, lo desequilibrado, ¿ya? Y es que el romántico, y esto lo dice Víctor Hugo en el prólogo de una de sus obras, y es que el romántico está interpretando los tiempos modernos. La modernidad, dice el romántico, está hecha de contradicciones, ¿ya? El mundo antiguo, el mundo clásico, está hecho de esas armonías, ¿no? Que es lo que nos entrega el arte clásico. El mundo moderno no, el mundo moderno es un caos y está hecho de contradicciones. Entonces, dice Víctor Hugo, ¿ya? Cuando el espectador contempla una contradicción, se genera en él esa reacción y esa emoción estética. A esa contradicción, Víctor Hugo lo denomina la estética de lo grotesco. Cuando en una imagen se fusionan elementos contradictorios, ¿no? O se contraponen elementos contradictorios, ¿no? Y con ello generan esa emoción estética. Uno de los ejemplos clásicos es el personaje de Quasimodo, que es un personaje de Víctor Hugo, ¿no? Uno de los personajes de Nuestra Señora de París. Quasimodo es un ser de aspecto inarmónico. O sea, dentro del arte clásico, Quasimodo es feo, ¿no?
porque no es una imagen como las esculturas griegas, ¿no? Quasimodo es inarmónico, ¿no? Tiene una joroba, una pierna más pequeña que la otra, es desdentado, tiene una protuberancia en el rostro, es inarmónico, ¿no? Dentro de la estética es feo, pero el espíritu de Quasimodo expresa un sentimiento, una emoción angelical. Quasimodo es bueno. Quasimodo es un ser muy bondadoso, solidario, y entonces el espectador, al observar esa contradicción entre la fealdad del personaje y la bondad de su espíritu, esa contradicción es lo que produce en el espectador la empatía y la emoción, o lo que diríamos también produce la compasión. Y eso es lo que genera la emoción estética. Entonces, esa imagen contradictoria, ¿sí? Ese juego de opuestos es lo grotesco, ¿sí? La imagen de lo grotesco, cuando elementos divinos y elementos demoníacos, por ejemplo, se fusionan, cuando elementos bellos y feos se fusionan, en el arte romántico estamos dentro de lo que es la estética de lo grotesco, ¿no? En el caso de Becker, recordarán ustedes, ahí recordábamos esta leyenda de Becker, la Jorca de Oro, ¿no? Y el personaje, ejemplo de la estética de lo grotesco en este caso, era una mujer, no era un Quasimodo, era una mujer, que es descrita con un físico angelical. Hasta su nombre nos remite a ese sentido, ¿no? Se llama María. Pero María es perversa. Por el solo capricho de querer tener en su poder la alhaja que la imagen de la Virgen María posee en la iglesia, ella seduce a un jovencito y lo obliga a tener que robarle a la Virgen María, sin importarle lo que luego le sucede al pobre joven, ¿no? Al final el joven pierde la razón, pero ella está feliz, ¿no? Porque tiene la alhaja que deseaba. En el personaje de María encontramos también esa contradicción, ¿no? La imagen de lo bello, lo angelical, con lo demoníaco y lo perverso, ¿no? Entonces, ahí se fusionan estos elementos contradictorios y se produce en la imagen, en esa imagen grotesca, la emoción, ¿no? La emoción estética del espectador, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Profesor, y respecto a las leyendas de Becker, ¿a qué se refiere con el elemento legendario? ¿Se refiere al pasado histórico? Ya. O- Ujú. Para esto hay que ir al concepto de leyenda, o sea, ¿qué es una leyenda? ¿Ya? Una leyenda es un relato, eso básico, ¿ya? Es un relato. Pero es un relato, ¿ya? En el cual se fusionan elementos reales y elementos ficticios, con el propósito de, vamos a decirlo así, exaltar un hecho o una figura, es decir, un personaje, ¿ya? Cuando decimos nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, el mío Cid es un personaje legendario, ¿ya? Decimos porque, podemos decir eso, ¿por qué? Porque el mío Cid, claro, el mío Cid no es una leyenda, ¿ya? Pero lo estoy tomando como ejemplo porque lo hemos trabajado. ¿Por qué? Porque el mío Cid es un personaje histórico, ¿ya? Pero en la obra, por ejemplo, hay elementos
ficcionales, ¿no? Que componen al personaje. Entonces, ahí es donde se va mezclando, ¿no? Tanto lo ficcional como lo histórico en un relato en torno a un personaje. Entonces, en las leyendas de Becker, cuando decimos tiene elementos legendarios, ¿no? Tiene elementos legendarios, es porque los relatos, ¿sí? Aluden a hechos reales o a espacios o a lugares reales y personajes reales, ¿ya? Pero con elementos ficcionales, muchas veces sobrenaturales inclusive. Cuando Becker inicia alguna de sus leyendas, inclusive describe, ¿no? Tal personaje, vivió en tal lugar, y es un personaje real, pero el hecho que se está narrando ahí, la anécdota que se narra, es un evento, por ejemplo, sobrenatural, ¿no? Entonces, ahí está el elemento legendario, ¿no? Que es el que se está apuntalando ahí. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Ujú, ¿ya? Y a propósito del elemento legendario, ahí también hay un detalle más que tiene que ver con el romanticismo, que es el aprecio del romántico por el ámbito de lo popular, ¿no? El ámbito de la tradición popular, que es también una inclinación que muestra el romántico, ¿no? Por eso ese afán, digamos, por recoger, ¿no? Relatos o leyendas, ¿no? Que tiene el romántico, ¿no? Muy bien. Ujú. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, ¿sí? Si no, Muchas gracias, profesor. no, gracias a ti por las preguntas. Bien, entonces vamos a continuar con las preguntas de esta semana. Si hubiera alguna otra pregunta, por favor, abran el micrófono o planteen la duda en el chat, ya no hay ningún problema. Profesor, una consulta. Dime, Flavia. ¿A qué se refieren con imágenes plásticas y sonoridad verbal? Ya, imágenes plásticas y sonoridad verbal. Ya, a ver si aquí hay. Ya, yo creo que acá, aquí. Miren, aquí hay una imagen plástica, me parece. A ver, ¿qué es una imagen plástica? Primero vayamos por el término, plástico, ¿ya? ¿Cuándo decimos, cuándo le otorgamos ese adjetivo a un sustantivo? Plástico. Lo solemos usar para referir que algo es muy flexible, que algo refleja el movimiento, ¿ya? ¿Sí? Es plástico, ¿no? Esa persona es plástica, dicen, en el sentido de que, ¿no? Digamos, su cuerpo no está atrofiado, ¿no? Es decir, puede hacer movimientos muy poco comunes, ¿no? El movimiento, ¿no? Se estira, plástico, ya. Una imagen plástica, aquí ya vamos hacia lo poético, una imagen plástica es una figura que busca expresar lo dinámico, el movimiento, la fuerza, la energía, ¿sí? Entonces, eh, no se trata, ¿sí? Simplemente de, por ejemplo, en una metáfora, de relacionar un objeto con otro, sino que se trata de expresar dinamismo, movimiento, ¿sí? A través de la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí en estos versos dice en su cándido cuello que inspira como prora ideal que navega, está describiendo al cisne, ¿ya?
y está describiendo el cuello del cisne, ¿ya? Fíjate la primera imagen, dice, y del asa de una ánfora griega, es decir, su cuello, dice, es como el asa de un ánfora. Esta es una imagen fría, digamos, no es dinámica, es una imagen, estoy comparando la forma, ¿no? Es como cuando Romeo le dice a Julieta, Julieta es el sol, listo, solamente están las dos imágenes, el asa y el cuello del cisne. Pero la siguiente imagen es mucho más dinámica, cuando dice, en su cándido cuello que inspira como prora ideal que navega, es el cisne de estirpe sagrada, es decir, ese movimiento, esa curva de su cuello, ¿no? Es como la prora ideal, es decir, es como ese gesto de navegación, es como cuando navega, dice, ¿no? El movimiento, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de una imagen plástica, porque no se trata solamente de señalar la forma, sino que al hacerlo se le da dinámica, se le da movimiento, ¿no? Esa es la idea de la imagen plástica. Y, y ese es uno de los recursos más usados por los modernistas, ¿sí? ¿Me dejó entender ahí, antes de proseguir, me Sí, dejó entender que es profesor. una imagen plástica? Ya. Entonces, ya. La otra pregunta era, se me ha ido la segunda parte de la pregunta, disculpa. Sobre sonoridad verbal. Ya, sonoridad verbal. Ya, esto es mucho más claro. La sonoridad verbal tiene que ver con el ritmo, la melodía, ¿ya? En poesía, cómo se expresa el ritmo y la melodía, con los acentos y las rimas, ¿ya? Entonces, sonoridad verbal tiene que ver con el sonido que las palabras expresan en los versos. ¿Producto de qué? Producto, por ejemplo, de la rima o producto de los acentos, ¿ya? Por ejemplo, y del, acá en estos versos nada más que estamos viendo, ¿ya? Y del asa, lo voy a resaltar así, ¿ya? Y del asa de un ánfora griega en su cándido cuello que inspira, ¿ya? Como prora ideal que navega, ¿ah? Con griega. Es el cisne de estirpe sagrada, ¿ya? Cuyo beso por campos de seda, ¿ya? Acá lo que he resaltado, más allá de las rimas, por ejemplo, que se está produciendo, ¿ya? Son coincidencias vocálicas, por ejemplo, que además de los acentos generan, ¿sí?, un sonido mucho más potente. Sonoridad se refiere a eso. Los modernistas le dan mayor importancia al sonido, al ritmo, a la cadencia del verso, y por eso, ¿no?, manejan este tipo, por ejemplo, de coincidencias o recursos, ¿no? No hay que olvidar que para los modernistas, ¿no?, el elemento o, eso que llamamos bello, esteticismo, esencia, para el modernista está en la música, ¿no? La música es la fuente, ¿no? La música es la fuente del arte. Eh, hay una, hay uno de los cuentos de Darío que se llama El sátiro sordo, ¿no? Y ahí precisamente aparece Orfeo. Orfeo es un personaje de la mitología griega, recordarán ustedes, que es el símbolo de la música, ¿no? Orfeo tocaba el arpa
Y ahí Darío, por ejemplo, sitúa, ¿no?, a este símbolo, ¿no?, de la música como imagen del arte, ¿no? Sí. Y esa es en gran medida la concepción de los modernistas, ¿no? Por eso le dan mucho énfasis a la sonoridad, a la musicalidad de los versos, ¿no? Ujú. Sí, me dejo entender ahí. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya, vamos a continuar. Recuerden, si tienen alguna duda, simplemente escriban en el chat o abran el micrófono, ¿ya? A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta de esta semana, ¿no? La pregunta 3, ¿no? Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el modernismo hispanoamericano. Dice, el modernismo hispanoamericano se propuso ser representativo de una identidad que entienda a nuestro continente como un espacio supranacional. A esta característica se denominó. Aquí la clave es la A, hispanoamericanismo, ¿no? Claro, de las 5 características que marcan el modernismo, ¿no?, una de ellas tiene que ver con el carácter de la identidad del escritor modernista, ¿no? El exotismo y el esteticismo tienen que ver con el plano, digamos, de la obra de arte, ni siquiera de la belleza exactamente, sino de la obra de arte, ¿no?, de su valor. El cosmopolitismo tiene que ver con lo cultural, es decir, la apertura, el conocimiento, ¿no?, de la cultura moderna, europea principalmente. Y el sincretismo, que tiene que ver con la fusión, ¿no? El modernista logra fusionar modelos y estilos, ¿no? El modernismo trata de fusionar modelos y estilos. Lo explico de otra manera. Eh, el modernista ve delante de él una serie de movimientos, ¿no?, de estéticas, ¿no?, de poética. Y lo que hace el modernista no es imitar un modelo u otro, sino lo que hace el modernista es asimilar un rasgo de uno y un rasgo del otro, de tal manera que el modernista logra juntar rasgos, por ejemplo, ¿no?, del simbolismo, rasgos del parnasianismo, rasgos decadentistas, rasgos naturalistas, rasgos prerrafaelistas, etcétera. Y entonces el estilo del poeta modernista es esa mezcla, ¿no?, que al final se termina sintetizando en la escritura del modernista, ¿no? Eso se le llama sincretismo. Por eso que cuando uno se acerca a un escritor modernista, uno puede encontrar todas las fuentes que están detrás del escritor. Por ahí encontramos un rasgo parnasiano, por ahí encontramos un rasgo simbolista, por ahí se nos tornó decadentista, por ahí el naturalismo, ¿no? Porque el modernista tiene de todo, porque su estilo es en sí fusión de elementos, ¿no? Y eso es lo que genera en el modernista la aparición de su estilo, ¿no? Su estilo tan particular, ¿no? Ese es el sincretismo. Pero acá se nos está apuntando a la idea de la identidad. El escritor modernista quiere ser cosmopolita, sí, pero sobre todo hispanoamericano. Hay un reclamo de identidad, ¿no? Hispanoamericana en el caso de los modernistas, ¿no? Desde José Martí, con ese famoso ensayo Nuestra América, hasta el poemario Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, ¿no?, que es un poemario político
en defensa de Hispanoamérica, ¿no? Ante lo que Rubén Darío califica como el imperialismo yanqui, ¿no? Eh, entonces, eso es básicamente la conciencia hispanoamericanista que maneja el escritor modernista, ¿no? Ujú. Muy bien. Esta es la pregunta 3. Vamos con la pregunta 4, ¿ya? Si tienen alguna duda sobre cualquier tema, levanten la mano o escriban en el chat o abran el micrófono simplemente, ¿ya? Ahí veo, ha ingresado también Brian. Muy bien, Brian, buenas noches. Sí, si tienes alguna duda, bienvenida a la pregunta, ¿sí? Abre el micrófono y lo planteas. Ujú. Muy bien. Eh, Vamos entonces a ver la pregunta número 4, ¿ya? Aquí la clave es la A, ¿ya? Pero lo importante es analizar, recuerden la pregunta, lo importante es ver no solamente por qué es la clave, sino por qué no sería también la clave, ¿ya? Entonces, dice la pregunta, ¿no? Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta con respecto al siguiente fragmento del cuento El velo de la reina Mab, ¿ya? Que es parte de la obra azul de Rubén Darío, ¿no? El velo de la reina Mab. Listo. Entonces dice, ¿no? La clave es el artista expresa su frustración debido a la incomprensión de la sociedad. Eso es lo que se expresa en el fragmento, dice. Entonces leemos. Lo que es hoy, romperé mis pinceles, ¿no? Parece que es un pintor y él quiere romper sus pinceles, dice, ¿no? ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta del campo florido si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero seguir, no? ¿Para qué quiero seguir pintando? ¿Para qué quiero todo? Si mi cuadro no va a ser admitido, ¿no? No va a ser reconocido. ¿Qué abordaré? Dice. He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He pintado el torso de Diana y el rostro de la Madonna. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices. He adulado a la luz como a una amada y la he abrazado como a una querida. Ah, pero siempre el terrible desencanto, el porvenir, vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. ¿Y yo? ¿Qué podría en el estremecimiento de mi inspiración trazar el gran cuadro que tengo aquí dentro, ¿no? O sea, en pocas palabras, el poeta ahí está diciendo, o el pintor en este caso, ¿no? ¿Para qué pintar? Dice, ¿no? O sea, ¿para qué extraer, ¿no? Esta gran creación que tengo en mi espíritu, ¿no? ¿Para qué plasmarlo en una imagen? Si al final esa imagen va a ser vendida por 2 pesetas, ¿no? Es decir, sin valor, ¿no? Va a ser tratada como un objeto sin valor. Entonces, ¿para qué, no? Entonces, ahí claramente, como dice la alternativa A, hay hay una frustración. El poeta no ve sentido a su arte. Esa parte donde dice claramente, ¿no? Que podría en el estremecimiento trazar ese gran cuadro que tengo aquí dentro. Es decir, ¿para qué hacerlo? No hay sentido, no tiene ningún sentido hacerlo. A pesar de que tiene esa inspiración, no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Por la desesperanza, ¿no? Porque al final su arte va a ser subastado. Muy bien. La B, ¿por qué no es la clave? La B dice, el escritor critica la ambición de los artistas modernos por dinero y fama. Mm, podría jalar un poco esta, esta alternativa, ¿no? Si es que nos ponemos en la perspectiva de que está criticando, es decir, no solamente está expresando su frustración, sino que con ello está criticando, ¿no? Pero, y claro, el factor dinero se juega acá porque habla, por ejemplo, de cómo, dice acá, ¿no? Vender una Cleopatra en 2 pesetas, ¿no? Podría ser. Pero lo que
descarta esta alternativa es el término fama, ¿sí? Porque hay un factor económico, ¿no? Hay un sentimiento por el arte, un cuestionamiento, ¿no? Pero en ninguna parte del texto hay una alusión a la búsqueda de la fama, es decir, del reconocimiento. Entonces, ajá, entonces no va. La C dice, la naturaleza aparece descrita como un espacio ideal y de tono tradicional. Ajá. Em, Aquí es donde a lo sumo refiere la naturaleza, ¿no? Dice, he pedido a las campiñas sus colores, sus matices, he adulado la luz como a una amada. Em, Quizás sí esta idea, ¿no? Porque cuando dice, he pedido a las campiñas sus colores, sus matices, ¿no? O sea, le está dando a la imagen de la naturaleza un colorido. Por ahí podríamos jalar hacia la idea de la idealización, quizá. Pero lo que descarta totalmente la alternativa es que se esté expresando un tono tradicional. O sea, ¿en qué sentido hablaríamos de tradición a la hora de que menciona estos aspectos de la naturaleza, ¿no? Cuando habla del colorido de las campiñas, o sea, no hay ahí ninguna eh, característica, digamos, que se pueda asociar a a la tradición. Entonces no va. La D. El arte es definido como la búsqueda de la belleza estética y de la verdad. Ujú. Bueno, aquí cuando dice, ¿no? Eh, he pintado el torso de Diana y el rostro de Madonna. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices, y he adulado la luz como a una amada y le he abrazado como a una querida, dice. Sí, hasta ahí podríamos acercarnos al concepto de belleza estética, ¿no? Podría acercarse, ¿no? Pero lo que lo invalida es que no hay este ánimo de búsqueda, o sea, no se está buscando. Acá simplemente se está expresando una frustración, eso es clarísimo. Es una queja. No puedo hacer mi arte porque mi arte va a ser degradado, infravalorado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no hay un sentido de búsqueda. El poeta no está buscando la belleza estética. Y tampoco busca la verdad. Esos dos elementos son los que eliminan la alternativa D. Muy bien. Y la E dice, la relación entre la naturaleza y la visión onírica. Acá lo que elimina la alternativa es la visión onírica, ¿no? ¿Qué es lo onírico? Lo onírico se refiere a la dimensión de los sueños, ¿no? Y en el sentido de imágenes, ¿no? Eh, digamos, imágenes que refieren precisamente al mundo, eh, digamos, este mundo de los sueños, este mundo, eh, claro, podríamos decir de ensoñación, de fantasía, ¿no? De asociación, ¿no? Que es lo que normalmente en las imágenes oníricas podemos encontrar, ¿no? Pero en el caso de del fragmento que estamos leyendo, eso en ningún momento se asocia a este tipo de imágenes oníricas, ¿no? Simplemente está mencionando
personajes, sus creaciones, ¿no? Pero no más, ¿no? No hay un elemento eh, simbólico, figurativo, fantástico, digamos, que se asocie, ¿no? Acá para poder establecer lo que llamamos visión onírica. Entonces, no va, ¿no? Muy bien, y la clave por ello es la A. Vamos con la 5. Vamos con la 5. Muy bien, si recuerden alguna pregunta, alguna duda, ¿ya? Bienvenida a la pregunta, ¿ya? Mm, Ahí está. Ya, a ver, vamos con la pregunta 5. En este caso, ya nos introducimos a la poesía de Pablo Neruda, ¿no? Con 20 poemas de amor y una canción desesperada. La pregunta dice, con respecto a los temas de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, presente en los siguientes versos del poema 2, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta, ¿no? Nuevamente aquí. eh, es un tema más abierto, ¿no? Muy bien, acá la clave, la A, vamos a marcarlo. Dice, los versos presentan a la mujer como imagen de la madre naturaleza. Claro, en el poemario hay esta asociación, ¿no? Entre naturaleza y sujeto femenino, ¿no? Hasta que esa relación, hasta que los dos tienden a formar una sola imagen, ¿no? La de la madre naturaleza, por ejemplo. Entonces, dice los versos, ¿no? Dice, muda mi amiga sola en lo solitario de esta hora de muertes y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro, de la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma, y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta, ¿no? Hay aquí, sobre todo en los últimos versos, ¿no? Esta clara imagen del sujeto femenino a la cual se está refiriendo el poeta, a través de elementos de la naturaleza. Del sol cae un racimo en tu vestido, ¿no? De la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma, ¿no? Las raíces crecen, dice, de súbito desde tu alma, y a lo exterior regresan las cosas en ti, lo exterior, ¿no? En ti, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. O sea, el pueblo se alimenta como si fuera la tierra, ¿no? Que brinda los frutos, ¿no? De igual manera. Entonces, ahí hay una clara asociación entre el sujeto femenino, en este caso la mujer, y la madre o la naturaleza simplemente, ¿no? Para crear en realidad esta imagen de la madre naturaleza, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿por qué no la ve? La B dice, el poeta describe a la mujer, ya hasta ahí está bien, como símbolo de soledad e incomunicación. Eh, bueno, quizás sí, soledad, ¿no? Porque acá arriba dice, muda mi amiga sola en lo solitario de esta hora de muertes, ¿no? Pero lo que no hay en el fragmento, en los versos que citan, es la idea de la incomunicación, que es un tema, ¿no? Recurrente en todo el poemario, pero que aquí en estos versos que se han citado no aparece, ¿no? La C, la complementariedad se constituye en el lazo entre los amantes. Ese es un tema que aparece en el poemario, la idea de la complementariedad, ¿ya? Pero en estos versos no está presente. ¿Qué es la complementariedad? Complemento
es un elemento que se añade, ¿ya?, a otra cosa, ¿no? Para producir, ¿no?, un cambio, un sentido, ¿no?, una unidad. Claro, porque ese algo está como incompleto, ¿no? Entonces viene el complemento y le da sentido, ¿no? Le da forma. En el romanticismo, porque de ahí viene esta idea de la complementariedad que se está conversando acá, el romanticismo plantea la idea de la complementariedad como la existencia mutua de los espíritus de los sujetos, ¿no? El hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? Es decir, el espíritu del poeta se asocia con el de la mujer y crean una unidad, ¿no? Y esa unidad es la que este, se me viene a los versos de Becker, ¿no? Esos versos de Becker que dicen eh, dos rojas lenguas de fuego, ¿no?, a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama, ¿no? Es decir, el fuego es la metáfora de los espíritus, ¿no?, de los sujetos que se unen y se fusionan hasta formar una sola llama, dice, es decir, hasta formar un solo cuerpo. Se complementan, ¿no?, porque se fusionan, son uno solo, ¿no? Eso es lo que marca la idea de la complementariedad, ¿no?, dentro del romanticismo y también aquí, ¿no?, porque la poesía de, de Pablo Neruda tiene bases neorrománticas. Entonces, es un tema, ¿no?, del poemario. Sin embargo, ¿ya?, acá, acá, aquí hay cierta idea de complementariedad, quizá, ¿no? Quizá, pero no hay esa relación, como dice la alternativa, entre los amantes, ¿no?, así como suena, ¿no? Es decir, entre el sujeto masculino y el sujeto femenino, ¿no? No hay esa relación, ¿no?, de complementariedad, ¿no? Eh, Más aquí el sujeto es descrito como fuente de vida, como fuente de subsistencia, ¿no? Entonces, no hay ahí noción de complementariedad, que es la fusión en la unidad, ¿no? La D dice, la naturaleza ofrece cobijo y alimento a la pasión del hombre y la mujer. Hasta acá la alternativa parece cierta, sobre todo por los últimos versos, cuando dice, un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. La naturaleza ofrece cobijo y alimento, ¿sí? Lo que invalida esta alternativa es la segunda parte del enunciado, donde dice a la pasión del hombre y la mujer. Aquí lo único directo que refiere con respecto a las propiedades nutricias, digamos, del sujeto femenino es cuando habla del pueblo, ¿no?, del pueblo que se alimenta de ella, es decir, de la tierra, ¿no? Eh, pero no del hombre y la mujer. O sea, no hay esa relación que se esté describiendo en los versos. En ninguna parte, todos estos versos son exclusiva descripción del sujeto femenino, nada más, ¿no? No se menciona al hombre. La E dice, los seres humanos se encuentran atrapados por una naturaleza trágica. Bueno, acá sí ya esta alternativa sí es bastante distante, ¿no? Los seres humanos, aquí no habla de la humanidad, acá solamente está hablando de mi amiga, como dice acá arriba, ¿no? Nada más, y la naturaleza, eso es todo. Y segundo, se invalida porque habla, dice, de una naturaleza trágica. Eh, no, aquí, por el contrario, está hablando de una naturaleza que da vida, ¿no?, de una naturaleza que da vitalidad, ¿no? Para nada es una naturaleza trágica, ¿no?, lo que se describe acá.
Lo trágico sería una naturaleza de fatalidad, de, de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Entonces no es una naturaleza trágica. Entonces por eso no es la clave la E, la A. Ujú. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por ahí. ¿Sí? Bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta, abran el micrófono. Profesor, ¿podría Sí. mostrar las claves de la 3 y de la 4, por favor? Ah, ya, claro, la 3 y la 4. Estábamos en la 5. La 3 es la A y la 4 es la A. Gracias, Sí, profesor. así me aparece en el solucionario. No sé si en el cuadernillo está igual, pero sí. Ujú. Bien, vamos por la 6. La 6 también nos entrega un conjunto de versos y nos dice el enunciado. Luego de leer los versos citados pertenecientes al poema 5 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, es posible afirmar que el poeta describe en otras palabras, ¿qué es lo que describe el poeta? ¿No? ¿Qué es lo que describe el poeta? Ajá. Entonces hay que leer, a ver. La clave, la A, voy a ponerla acá, dice dificultad de comunicarse debido a la distancia con la amada. Acá sí viene lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Amado, amado. Hombre, mujer y, mejor dicho, incomunicación entre los dos, ¿no? Incomunicación, ¿no? Y es lo que genera la distancia entre los dos, dice, ¿no? A ver, entonces leemos, dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las hiedras, ¿no? Las hiedras, las enredaderas, ¿no? Entonces, la clave dice, el poeta describe la dificultad de comunicarse debido a la distancia con la mano, ¿no? Desde el primer verso ya nos habla de acaso un esfuerzo, ¿no? En la comunicación, cuando dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan, ¿no? A veces como huellas de las gaviotas en las playas. Hay una distancia ahí, ¿no? Y hay un intento de comunicación, por eso dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan. Y más abajo dice, y las miro lejanas, mis palabras, ¿no? Las miro lejanas. Nuevamente, el sentido de la distancia, ¿no? Más que mías son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las hiedras, ¿no? Más que mías son tuyas, ¿no? Hay aquí dos ideas importantes, ¿no? Uno, la distancia, ¿no? La distancia se refuerza varias veces y no la imposibilidad de comunicarse, sino la dificultad, porque hay ahí comunicación, ¿no? Tomando literalmente las palabras, han llegado hasta su destinataria, aunque con esfuerzo, ¿no? Como dice los primeros versos, las palabras se han tenido que adelgazar, ¿no? Para poder llegar. Entonces sí hay lo que dice una dificultad de comunicarse debido a la distancia con la amada. Dice. ¿Por qué no la ve? La B dice, vinculación entre la naturaleza y la mujer que se realiza en la soledad. Cuando hablamos de vinculación, estamos hablando de la asociación, como lo vimos en la pregunta anterior, ¿no? Una asociación entre la naturaleza y la mujer, ¿no? Y ahí se construye una imagen, ¿no? Eh, en cambio acá no, em, el sujeto femenino está ahí y son las palabras en realidad las que se connotan con elementos
de la naturaleza, ¿no? Cuando las palabras, por ejemplo, son las huellas de las gaviotas, ¿no? O las palabras van trepando como hiedras, dicen. O sea, son las palabras, ¿no? O sea, en estos versos son las palabras las que se asocian con elementos de la naturaleza, no el sujeto femenino. A la mujer no se le describe aquí en ningún momento como o con elementos de la naturaleza, como fue el caso del poema anterior, ¿no? Donde claramente la mujer era tierra. Entonces, no se valida la B, ¿no? No hay esa vinculación entre naturaleza y mujer en estos versos, ¿no? C dice, imposibilidad de alcanzar al ser amado porque el olvido se impone. Ya. La primera parte es verdadera, hay una imposibilidad, pero la segunda es lo que desecha esta alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, el olvido se impone, ¿no? No hay ninguna alusión al olvido en los versos, no veo que alguna imagen pueda aludir, ¿no? A esa situación. Y tampoco, mucho menos, se ve que el olvido se imponga, es decir, eh, termine por marcar esa imposibilidad, ¿no? O sea, genere esa imposibilidad, ¿no? ¿No? Evite la comunicación, ¿no? El olvido. Pero en los versos que están citados ahí están las palabras que llegan, porque dice, ahora mis palabras son tuyas, dice, ¿no? Pues llegaron, pero claro, se transformaron, se, hablando figurativamente como en los primeros versos, ¿no? Se adelgazaron, ¿no? Para poder llegar hasta la destinataria, ¿no? Entonces no hay olvido. D. Relación entre el hombre y la mujer sostenida por la complementariedad. No. ¿Por qué? Podríamos hablar de complementariedad si es que nos ponemos caprichosos acá, ¿no? Pero está hablando de las palabras, no de él. O sea, la alternativa D dice complementariedad entre el hombre y la mujer. Entonces aquí no hay complementariedad entre hombre y mujer porque el hombre no se alude o no está ahí en los versos. A lo más que se llega a asociar es entre las palabras y la mujer, ¿no? Pero, y eso ni siquiera es complementariedad, ¿ya? Así que definitivamente no va a la D, ¿no? No hay por donde se le mire manera en la que la D pueda ser verdadera, ¿no? Ajá, muy bien. La E dice exaltación de la pasión expresada a través de la naturaleza y las palabras. Exaltación de la pasión expresada a través de la naturaleza y las palabras. No hay pasión acá. Simplemente es la voz que está hablando y preocupado sobre sus palabras que no llegan, pero que al final llegan, ¿no? Que parecían no llegar a la amada, ¿no? Pero no hay esta exaltación de la pasión, como dice la alternativa, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, pero ahí veo que han ingresado también algunos más. Si tienen alguna duda, por favor, abran el micrófono, planteen preguntas sobre cualquier tema, sobre cualquier semana, ¿sí? Ya estamos próximos al examen también, por ahí también algunas preguntas que hayan venido del examen. Muy bien, ¿no? Muy bien, entonces continúo, ¿ya? Continúo, pero si hay preguntas, por favor, háganlas, interrúmpame, no hay ningún problema. Profesor, ¿podría volver a Sí, explicar en la pregunta número 4 por qué no podría ser la clave B? la 4, acá está, ¿por qué no la D? La D, No, ¿no? la B, Ah, la B, perdón. sí. Mm, ya. En el fragmento,
El pintor, en este caso el personaje, se está quejando, ¿ya?, de que él sus creaciones no las puede plasmar porque no van a ser apreciadas, ¿no?, sino van a ser minimizadas, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Por 2 pesetas no se vende una Cleopatra. Entonces, ¿para qué voy a crear la gran obra si luego lo van a vender por 2 pesetas? Eso es lo que dice el poeta. Entonces, la B no es la clave. ¿Por qué? El escritor dice, critica la ambición de los artistas modernos. Podemos decir que aquí hay una crítica, sí, hay una crítica velada, ¿ya? Hay una crítica velada al sistema moderno, porque ese sistema está degradando las creaciones artísticas, ¿no? Porque las vende, así las vende, ¿no? Las minimiza. Entonces, hay una crítica al sistema. Acá dice la ambición, es una crítica a la ambición de los artistas modernos. En el fragmento no se alude a ese concepto de ambición, ¿ya? Se alude tal vez a los artistas, ¿no? Los artistas que, en alguna manera, ¿no? Cuando dice esto, por ejemplo, ¿no? Se puede entender quizá, pero ambición, ¿no? Ambición es esta ansia de, ¿no? De poseer, ¿no? De obtener. Eso no se describe, ¿no? No hay en ninguna parte del fragmento la expresión de esa actitud, ¿no? De querer poseerlo, ¿no? Del artista, ¿no? Del artista de querer poseerlo. No. Luego, tampoco está el concepto de fama. Podría ser el de dinero, porque acá habla de las 2 pesetas, ¿no? Ya podría ser. Pero la idea de la fama, tampoco, eso sí, tampoco está presente ahí. ¿Ya? Tampoco está presente. No busca el reconocimiento, ¿no? Sino simplemente quien está hablando ahí lo que busca es, o mejor dicho, lo que está haciendo es criticar, ¿no?, cómo el arte se ha degradado, ¿no? Se minusvalora el arte, ¿no? Y yendo por ese lado también, ya para terminar la explicación, yendo por ese lado también, no hay ambición, ¿no? O sea, la voz que está hablando aquí no está reclamando porque, oye, me están pagando poquito, quiero que me paguen más, ¿no? Venden una Cleopatra en 2 pesetas, no, pues a mí que me paguen 1000 pesetas. No, el poeta no dice eso ni da a entender eso, lo cual sí sería traducción de ambición. Entonces, no, su actitud no es por ambición, su actitud es por cuestionar la manera como se está degradando el arte, ¿no? Por expresar su frustración también en ese sentido, ¿sí? Ese es por eso la B no encaja. Ya, pues, gracias. Muy bien. Ujú, sí, correcto, muy bien. Sí, cualquier duda, pregunta, en cualquier momento, no hay ningún problema. Vamos con la 7 entonces, ¿no? Vamos con la 7. La clave, la complementariedad de los amantes, ¿no? Justamente el concepto que habíamos estado mencionando varias veces, aquí hay un ejemplo. La pregunta 7 dice, ¿no? En los siguientes versos del poema 15 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, ¿cuál es el aspecto que refleja el vínculo entre el poeta y la amada? ¿No? El aspecto que refleja el vínculo entre el poeta y la amada. Entonces dice, ¿no? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. El concepto base de la complementariedad lo podemos encontrar acá, ¿no? Cuando dice, como todas las cosas están llenas de mi alma, todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, es decir, yo estoy en todo el mundo y tú emerges de ese mundo y por lo tanto tú emerges llena del alma mía, es decir, llena de mí. Y se puede interpretar también a la inversa, ¿no? Yo también estoy lleno de ti, es decir, los dos son complementos, ¿no? La mujer del hombre y el hombre y la mujer. ¿Por qué?
se describe aquí esa unidad, esa fusión de los dos, ¿no? Todas las cosas están llenas de mi alma y tú emerges de las cosas y por eso estás llena del alma mía. Entonces, ese es el concepto de complementariedad que se plantea como la imagen de unidad, ¿no? La imagen de unidad. ¿Sí? Ojo. Muy bien. Y la B, ¿por qué no la B? Dice, la naturaleza como fundamento de la vida. Eh, bueno, se alude a algunos aspectos de la naturaleza. Bueno, lo más cercano a la naturaleza aquí es la mariposa de sueño, ¿no? Porque lo demás es bastante abstracto, o sea, no alude directamente a algo a algún aspecto de la naturaleza, ¿no? Así que por ahí la ve tibio, tibio, ¿no? O sea, y lo que lo invalida luego totalmente es el fundamento de la vida, ¿no? Es decir, la naturaleza como fundamento de la vida. Para empezar, casi no se alude a la naturaleza y en segundo lugar, nos dice que de la naturaleza surja todo. No, acá lo que está diciendo es que de ti y de mí surge el mundo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, no hay esta idea de la naturaleza de la cual surja todo. No, no. Todo surge a partir del hombre y la mujer. Eso es lo que está diciendo los versos. Complementariedad. La C dice, la soledad que provoca la incomunicación. No hay elemento de soledad acá y tampoco hay incomunicación. No se alude en ningún momento el tema de la comunicación acá. Acá solamente es la idea de la complementariedad, ¿no? La idea de la complementariedad, ¿no? Lo cual une y asimila y acerca, ¿no? Al hombre y a la mujer, ¿no? Eso es todo. D, dice, el amor que nutre, ¿no? El amor que nutre el mundo que lo rodea. El amor que nutre el mundo que lo rodea. Mm, El amor que nutre. Ujú. Emerge de las cosas llena del alma mía, mariposa del sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Mm, El amor que nutre el mundo que lo rodea. No, acá tal vez no es porque no es que ellos, eh, o sea, el mundo acá no es descrito como una cuestión aparte, ¿no? Sino que los dos forman el mundo. Eso es lo que está diciendo. O sea, los dos son el mundo, ¿ya? No es que el mundo, ellos dos estén aquí y el mundo esté alrededor, no, sino que ellos dos son los que constituyen el mundo. Por eso dice, como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llenas del alma mía. Los dos generan ese mundo. Entonces, no es que el amor nutre el mundo, no, sino que ellos constituyen ese mundo, ¿no? Y la E dice el lenguaje como puente entre las personas, ¿no? Acá se habla del lenguaje quizás, ¿no? Cuando habla de te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía, ¿no? Acá está el término palabra. Sin embargo, ¿no? No nos está planteando la idea de que haya una distancia que la palabra esté, digamos, anulando, ¿no? Que la palabra esté cruzando, ¿no? Como un puente, ¿no? Entonces, eh, no, solamente se dice la palabra y se añade la idea de la tristeza, la melancolía, ¿no? Te pareces a la palabra de melancolía, nada más, ¿no? Entonces no hay aquí comunicación, no hay aquí el lenguaje como puente entre las personas, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la última de las preguntas. No sé si hay aquí alguna pregunta, alguna duda. Ujú. Muy bien, vamos entonces con, decía, la última pregunta. ¿Ya? Vamos con la última pregunta. Ajá. A ver, un segundito. Ujú. A ver, un segundo. Ujú, ujú. Bien.
Entonces dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Dice, en lo formal, ¿no? En lo formal, el poemario presenta un incipiente por el uso, por ejemplo, del verso libre, a pesar de que presenta una clara influencia de él. Ya. Nos habla de la forma, es decir, no se está refiriendo a temas, ¿ya? El poemario presenta un incipiente, está hablando de 20 poemas de amor, ¿ya? En lo formal, el poemario presenta un incipiente, ¿no? Por el uso del verso libre, ya. A pesar de que presenta una clara influencia, ya. Aquí la clave, la vanguardismo. ¿Por qué? Lo que pasa es que el verso libre, ¿ya? Si bien no lo inventan los vanguardistas, el verso libre es el verso emblemático del vanguardismo. O sea, un poema vanguardista eh, usa verso libre, ¿no? En principio. Por ahí hay excepciones, ¿no? Pero usa verso libre, ¿ya? Entonces, la presencia del verso libre en algunos poemas del libro de Neruda es una señal de un vanguardismo incipiente, es decir, todavía está Neruda tomando, digamos, elementos cercanos al modernismo, neorromanticismo, pero ya hay alguna presencia vanguardista que luego se va a apreciar a plenitud en la poesía de Neruda en la segunda etapa de su escritura, ¿no? En poemarios como Residencia en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Que es uno de sus poemarios más emblemáticos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? El verso libre es una insinuación, ¿no? De la llegada del vanguardismo, ¿no? Y termina diciendo, a pesar de que presenta una clara influencia del modernismo, ¿no? Del modernismo. Muy bien. B dice, parnasianismo. Bueno, acá ya más fácilmente se descarta, ¿no? Porque parnasianismo, ni neorromanticismo, ni neorrealismo, bueno, ni modernismo inclusive, ¿no? Eh, usan el verso libre. O sea, no los podemos nosotros tomar, ¿no? Vamos a pensarlo así, ¿ya? De ninguna manera, ¿no? Porque el verso libre, vanguardismo, ¿no? Verso libre, vanguardismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? La clave aquí es bastante clara, ¿no? Ujú. Muy bien. Aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ya para ir terminando también, ya. Dime, Laura, sí, te escucho. Ajá. En la pregunta 7 yo puse la D porque creo que lo interpreté de otra forma. En vez de amor, que si se podría cambiar esa palabra sería amantes y ahí sí sería correcto. Sí, yo creo que sí, como tú dices, ¿no? Si dijera amantes que nutren el mundo que los rodea. Sí, sí, pues no, sí. Pero como dice el amor, ahora, acá tal vez para ser más puntuales, eh, es la idea de que los rodea. O sea, mm, eh, para que yo diga que el mundo me rodea, yo soy diferente al mundo, ¿ya? Yo soy diferente. Por ejemplo, yo estoy ahorita en una habitación y las paredes y la habitación me rodean, porque yo no soy la habitación. La habitación es otra cosa y por lo tanto me puede rodear, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo mismo no me puedo rodear. Yo no puedo decir, el profesor me rodea, porque yo soy mismo. O sea, yo no puedo rodearme porque yo soy el mismo, ¿ya? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el verso dice, como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llenas del alma mía. Es decir, ellos no están rodeados por el mundo, ellos son el mundo, ¿no? Ellos son el mundo, ellos son las cosas, ¿no? Ellos no están rodeados por las cosas, sino son las cosas, constituyen las cosas y emergen por eso de ahí, ¿no? Entonces,
Acá la idea de el mundo como algo diferente a ellos no encaja, ¿no? Porque ellos son en realidad ese mundo, ese entorno, ¿no? Eso es tal vez lo que defina más como errada, digamos, esta alternativa de, ¿no? Ujú, ¿sí? Ujú. Gracias, profesor. Muy bien, con esto hemos ya llegado hasta la parte final, son las 8 preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya para ir cerrando esta hora de consultas académicas. Ujú.